Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente aquí desde la Ciudad de México. Soy Gina Naya, maestra en Ciencias de la Familia y tanatóloga, orientadora familiar. Bueno, pues con muchísimo gusto de estar con ustedes nuevamente. Eh, Hoy vamos a tocar un tema aquí en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y este tema, pues es un tema muy común, sobre todo en las familias latinas, entre nosotros, que acostumbramos a que alguien de la familia cuide de nuestros enfermos, ¿no? No siempre existen los medios, las posibilidades para contratar a alguien de fuera. Entonces, pues se designa a alguien y muchas veces no es que se designe, es que le toca a alguien cuidar al papá, la mamá, al abuelito, el niño, la niña que está enfermo, no sabemos, es una gran responsabilidad. ¿Qué es o quién es el cuidador primario? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cuidador primario es aquella persona que voluntariamente asume el papel de responsable en sentido amplio y está dispuesto a cubrir las necesidades básicas del enfermo, ya sea de manera directa o indirecta. Sabemos que no siempre es voluntario, muchas veces pues es la única persona que hay, es la única persona que puede cuidar a ese enfermo. Entonces, muchas veces la responsabilidad cae en la esposa, en la hija, el hijo, pues no sabemos, son diferentes circunstancias las que hacen que alguna persona tenga que hacerse cargo de quien está enfermito, ¿no? O de quien ya no puede valerse por sí mismo de alguna manera. Hay dos tipos de cuidadores. Hay cuidadores formales, que son aquellos que tienen una preparación, reciben una remuneración a cambio de este trabajo, pero la mayor parte de las veces se trata de cuidadores informales. En la mayor parte de las familias, hablando de familias latinas como nosotros, la familia mexicana, pues somos muy de cuidar y de protegernos, somos más familias que le llamamos muégano, que estamos todos juntos. Entonces, en muchas de las ocasiones, quien cuida al enfermo es alguien que forma parte del entorno familiar y colabora, pues, en la medida de sus posibilidades para cuidar al enfermo, ¿no? En general, las características que distinguen a los cuidadores primarios, en este caso son las cuidadoras, hablando de México, por lo general, se trata de mujeres que van entre los 40 y los 60 años, que son las que se hacen cargo, pues de este familiar, ¿no? Como les decía, puede ser la hija, la madre, la esposa, la hermana, por lo general, a veces, pues puede ser la nieta, no lo sabemos, ¿no? O una sobrina. Y en este caso, la mayor parte de las veces se trata de cuidadores informales y pues que pertenecen a niveles socioeconómicos bajos o medios. Es de lo que estamos hablando. Por lo general, estos cuidadores pues no siempre cuentan con el apoyo de la familia. Hay un escaso apoyo por parte de la familia y bueno, pues estas cuidadores, pues tienen que pasar a veces muchas horas con con el familiar, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con este cuidador primario? Pues él también se tiene que ver sometido a muchas restricciones. Por ejemplo, a veces él tiene que sacrificar su vida familiar, su vida laboral, su salud, su vida social, su economía, porque tiene que dedicar tiempo para cuidar a esta persona. Entonces, estamos hablando de que no es algo fácil, no es
no es cualquier cosa ser cuidador de un enfermo, ¿no? Es algo que requiere de un gran esfuerzo, mucha dedicación, mucha entrega y es una gran responsabilidad, porque pues no siempre en las familias todos quieren cooperar. Hemos visto que muchas veces, pues, todos se lavan las manos, yo tengo mucho trabajo, yo no puedo, yo no vivo ahí, no, a mí yo no tengo para trasladarme hasta donde viven ustedes, no puedo dejar a mis hijos, no puedo dejar a mi familia. Bueno, pretextos y razones siempre va a haber muchas, pero pues no podemos dejar abandonado al enfermo, a la enferma, al papá, a la mamá, al abuelito, pues necesita de alguien. Entonces, lo ideal es que se rotaran los roles, ¿no? Que dijeran, vamos a hacer aquí pues así como un horario y a ti te va a tocar de tal a tal hora, a mí de tal a tal hora, a mí estos días, a ti este día, quién se va a quedar a dormir mañana, quién puede pasado, y pues eso es lo ideal, que todos le entren al parejo. Pero bueno, pues sabemos que la realidad no siempre hace que esto sea así, ¿no? Entonces, esto hace que para el cuidador sea un trabajo muy, muy difícil, a veces solitario, a veces lo considera injusto, desgastante y bueno, pues tenemos que pensar que quien se hace cargo de un enfermo, pues muchas veces es una persona que está haciendo un gran esfuerzo y está cansado. O sea, el ser cuidador primario requiere de una gran paciencia, requiere de una gran entrega y pues es una gran responsabilidad, ¿no? No cualquiera puede estar a cargo, no podemos poner a un adolescente a cargo del abuelito o a un niño chiquito cuidando a la mamá, pues no, esto es imposible, o sea, tiene que ser alguien que pueda asumir esa responsabilidad en todas sus dimensiones, ¿no? Pues porque el cuidador primario está entregando muchas horas de su vida para cuidar al enfermo, pero pues también tiene que poner en orden su vida. Si es la hija, si es la hermana, bueno, pues dónde queda el esposo, dónde quedan los hijos, dónde queda su vida laboral, dónde queda el atender su propia casa, su propia salud. Todo esto también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, no es siempre lo más justo que le toque a una sola persona, pero pues sabemos que en muchas de las ocasiones no hay más, no hay nadie más que se pueda hacer cargo. Ahora, son muchas las características que son importantes en tomar en cuenta cuando hay un cuidador. Digamos, por ejemplo, si vamos a contratar a un cuidador, las personas que pudieran tener posibilidades económicas para contratar a un cuidador, bueno, pues tiene que estar seguro de que esta persona cuenta con la preparación, con la formación necesaria y pues también se tiene que tener en cuenta la cultura de la persona a la que están cuidando, sus tradiciones, qué género es, si es hombre, mujer, la edad. No es lo mismo cuidar a un adolescente que cuidar a un niño chiquito o que cuidar a un anciano, la personalidad del enfermo y pues bueno, y saber si el enfermo está de acuerdo, porque muchas veces no quieren ellos aceptar a cualquier cuidador, no quieren que sea cualquier persona quien los cuide. No es fácil, entendamos, para una mujer mayor o de cualquier edad aceptar que a lo mejor sea una extraña, o más difícil, un extraño, quien los vaya a ayudar a ir al baño o quien los vaya a ayudar a bañarse o a limpiarse.
no es fácil. Yo creo que estamos hablando de temas muy sensibles, de temas delicados. Entonces, todo esto es lo que se tiene que tomar en cuenta. Eh, pues aquí, más que una mente brillante en el cuidador, pues tenemos que referirnos a un corazón que escucha, porque el cuidador, pues muchas veces es la única persona con quien el enfermo se puede desahogar y tenemos que tomar esto en cuenta, ¿no? Eh, También, pues el enfermo muchas veces necesita ser humilde para aceptar que necesita ayuda. Hay que darnos cuenta en ciertos momentos, en ciertas circunstancias de la vida, que no podemos solos. Necesitamos de la ayuda de alguien, del apoyo de alguien. Cuando hemos estado en el hospital, cuando hemos estado enfermos, cuando pues cuando por alguna circunstancia no podemos valernos por nosotros mismos, pues sí tenemos que ser eh, humildes y aceptar que necesitamos del apoyo de alguien, ¿no? Eh, Sabemos que hay cuidadores primarios, especialistas, por ejemplo, en enfermos pediátricos, que saben atender a niños, que saben cuidarlos, contarles historias, ponerles actividades, pero también hay enfermos geriátricos, por ejemplo, entonces necesitan otro tipo de cuidadores. No siempre es un cuidador que puede atender cualquier caso, ¿no? Y también, pues en ocasiones se necesita algún cuidador que tenga la experiencia en tratar determinado tipo de enfermedades, porque pues no siempre son enfermedades físicas, pueden estar ligadas a un trastorno emocional, a un trastorno de personalidad. Entonces, pues tenemos que saber qué hacer, cómo actuar, cómo responder ante a ciertos síntomas, ciertas manifestaciones del paciente. El cuidador tiene que ser, por lo general, empático, eh, tiene que tratar de ver las cosas desde los lentes del enfermo. Muchas veces decimos ponerse en los zapatos del enfermo, ver el mundo como él lo está viendo, ¿no? No es fácil en esta etapa, pues muchas veces a los adultos mayores, pues a lo mejor nos cuentan 20 veces la misma historia o 30 veces o todos los días nos repiten lo mismo. Pues hay que ser pacientes y entender que por algo y para algo eso es significativo para él, ¿no? Esto es sus recuerdos, sus historias de fe, su espiritualidad, pues cómo es el pudor de este enfermo, ¿no? Pues con toda la pena que a él le pueda dar, pero decirle, te tengo que ayudar cuando te vas a bañar, cuando vas a ir al baño, porque no quiero que tengas un accidente, no quiero que te vayas a resbalar y que eso empeore tu situación, ¿no? Entonces, tenemos que eh, ver que el cuidador primario transmita esa confianza y esperanza a quien está cuidando precisamente. Y no solamente es con palabras. Sabemos que más que las palabras, el lenguaje no verbal nos dice muchas cosas de quien está junto a nosotros, ¿no? Yo creo que si vemos una cara de hastío, de fastidio, de enojo, una actitud de hartazgo en quien está cuidando al enfermo, pues bueno, esa persona no está apta para cuidar, quizá no solamente en esos momentos, quizá no es la persona idónea, ¿no? Entonces, nosotros como familiares, como personas externas, cuando vemos que hay un cuidador primario, pues tenemos que estar muy al pendiente de él o de ella. Esta cuidadora, cuidador, pues también es un ser humano que necesita ser visto en todas sus dimensiones,
necesita cuidados físicos, una atención física, una atención mental, necesita también cuidados espirituales, porque pues es normal que en determinados momentos pierda la fe, pierda la paciencia, o en determinados momentos el cuidador no pueda más con el cansancio, diga, ya no puedo más, llevo muchas noches sin dormir, obviamente pues necesita un relevo, alguien que, pues, que le ayude, ¿no? Y que también como comprenda. El tanatólogo pues tiene que no solamente ver al enfermo y a su familia, también tiene que atender al cuidador primario y ver cómo estás, cómo te sientes, eh, cómo estuvo el día de hoy, o cómo estuvo la noche. A lo mejor no pudo dormir en toda la noche y se siente fatal, y al día siguiente el enfermo amaneció muy demandante o con muchas molestias, con mucho dolor, y pues bueno, el cuidador primario también necesita a alguien que lo escuche a él y que a lo mejor lo pueda relevar o darle un consuelo a él como cuidador, ¿no? La tía, la sobrina, pues muchas veces me tocó a mí, pero ya no aguanto, ya estoy muy cansada, ya no puedo seguir con este ritmo, ¿no? Y pues sabemos que ahora las condiciones médicas actualmente hacen que pues nuestras expectativas de vida hayan aumentado. Ahora las personas pueden vivir más años, hay una esperanza de vida mayor, y bueno, pues esto hace que pues personas mayores también ya necesiten de tener cuidador, y sabemos que la población en el mundo y pues en México también está envejeciendo, y está envejeciendo a una velocidad impresionante, porque pues cada vez hay menos niños, cada vez hay menos generaciones jóvenes que trabajen, que produzcan y que generen esos impuestos, esa vida laboral productiva que va a ayude a sostener a los adultos mayores. Entonces, todos estos son aspectos que debemos de tomar en cuenta cuando tratamos con un cuidador primario. El cuidador primario tiene que reconocer también que él necesita ayuda, y en ocasiones ayuda profesional, con quien desahogar sus emociones, con quien hablar y decir cómo se está sintiendo, porque a veces el cuidador primario puede estar ya desesperado o puede estar ya en una situación de burnout, en donde la fatiga es tan extrema que ya no puede más, porque dice, ya no puedo un día más sin dormir, porque justamente en las noches es cuando más inquieto está el enfermo, cuando no puede dormir, cuando tiene más demanda. Entonces, todo esto es muy importante a tomar en cuenta para cuidar al que cuida. Eh, Tenemos que estar muy al pendiente, no nada más decir, bueno, ya mi tía Cuquita se está haciendo cargo del abuelito, o mi prima es la que lo cuida por las mañanas y mi tía por las noches. ¿Y cómo está esa prima? ¿Y cómo está esa tía? Yo les voy a contar que eh, el tío de mi esposo estaba ya muy mal, ya muy mal físicamente, muy enfermo. Y pues decíamos, ¿quién lo cuida? Pues su esposa, la tía es la que está a cargo de él. Y hablábamos por teléfono, ¿cómo está, tía? No, todo muy bien, no, tranquilo. ¿O está comiendo? Sí, sí, está comiendo. ¿Está yendo al baño? Sí, 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 está yendo al baño y todo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al visitar al tío nos dimos cuenta que no solo el tío estaba muy mal, sino la tía también. La tía ya no coordinaba bien,
ya no se daba cuenta de la realidad de la situación. El tío estaba hecho un huesito en situación de higiene, ¿qué les puedo decir? Desastrosa, pero la tía, oye tía, ¿ya comió? Sí, ya comió, sí, se comió un sándwich. Y tú veías el refrigerador y decías, no sé qué pudo haber comido porque aquí la comida está echada a perder. Y el agua que nos enseñó, bueno, ¿para qué les digo? Pensamos que era agua de limón y no, era agua que ya llevaba días ahí y todo porque los hijos no se habían encargado de ver cómo estaba su mamá cuidando a su papá. Entonces, nunca debemos de descuidar, bueno, por supuesto que al enfermo, pero mucho menos también al cuidador. Debemos de asegurarnos de que esté bien, de que esté en buenas condiciones y de que no le falte nada. En este caso, en el caso del tío, pues fue una situación muy triste porque en ese momento mi esposo y yo, a ver, vamos a conseguir una enfermera, alguien que venga, que canalice al tío, vamos a hacer algo porque ya lo vimos en un estado tan mal. Y pues quizá lo que el tío quería era despedirse, ya contactar con alguien más, no sé, al día siguiente nos avisó el doctor que lo había ido a ver y la enfermera que el tío había fallecido. Pero fíjense cuánto tiempo había pasado en donde la tía pensaba que estaba bien, pensaba en su mente que todo estaba bien y pues no, el tío estaba abandonado, los dos estaban en una situación muy delicada, muy vulnerable, muy triste. Entonces, no debemos de descuidar a quienes cuidan a los enfermos. La persona que ayuda al enfermo debe de ser también una persona que sepa escuchar, más escuchar, como lo decíamos la vez pasada con nuestra amiga tanatóloga, más que hablar, escuchar, porque muchas veces hay asuntos inconclusos de los que quiere hablar, hay que ayudarle en su dimensión espiritual, a veces necesitamos ayudarle a que se perdone a sí mismo, a que no se, a que ya sane esas culpas, a que tenga paz interior y a escucharlo, escuchar, no dar consejo, porque no nos están pidiendo consejo, nos están pidiendo escucha, escucha atenta, escucha amorosa, escucha cariñosa, no nos están pidiendo que les demos consejo, no, es nada más escuchar, esto es lo más importante con un enfermo y también a su vez, pues escuchar al cuidador primario, porque el cuidador primario, entendamos, necesita paz, necesita estar en paz, necesita, pues a veces estar muy relajado y necesita ser prudente. ¿Qué le podemos recomendar si ahorita en estos momentos alguien de ustedes, alguien que nos escucha, es cuidador primario? Eh, una cosa muy importante es que organice su tiempo. Tiene que organizar, porque también, así como hay momentos en que va a estar dedicado al enfermo, necesita cuidar de su salud. Entonces, el cuidador primario no es ni la supermujer ni el superhombre que lo puede todo y que él lo aguanta todo. Necesita aceptar ayuda. Tenemos que hablar con él o con ella y decirle, déjate ayudar, voy a traer a esta persona o voy a venir a relevarte tantas horas para que tú te vayas a dar un baño, para que tú descanses y necesitas dejarte ayudar. Ajá. Es importante que el cuidador esté en sus 5 sentidos,
porque si no, pues cómo va a poder actuar en momentos de emergencia. El cuidador debe de estar al tanto de, pues, información básica sobre el paciente, qué enfermedad tiene, cuál es su padecimiento, qué le hace bien, qué no le hace bien, qué puede comer, qué no puede comer, cómo le gustan las cosas, qué medicamentos tiene que tomar. Recordemos que el cuidador no es en la mayor parte de los casos, no es un enfermero especializado. Entonces, si fuera un enfermero especializado, enfermera, bueno, qué mejor, ¿no? Pero no siempre. Entonces, el cuidador debe de saber a qué teléfono puedo recurrir en caso de una emergencia. Tengo que saber si hay seguro de gastos médicos, tengo que saber si hay un plan de gastos funerarios, a quién requiero, a quién le hablo, si pasa algo, si se empieza a sentir mal. Todas estas son cosas que tenemos que considerar y tomar en cuenta con el cuidador, ¿no? Porque también ella necesitan pues de todo esto. El cuidador pues muchas veces está para escuchar, para dar paz, para dar calma y pues en ocasiones cuando nos piden ayuda como tanatólogos que vayamos a atender al enfermo, a platicar, pues hay que platicar con el enfermo, con la familia y con el cuidador. A ver, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué necesitas en este momento? Habla, expresa lo que estás sintiendo y no tengas miedo a pedir ayuda, porque este burnout, que es así es el término que ahora se usa en inglés, que es como el estar ya exhausto, en donde todas tus energías ya se drenaron. Burnout es como que ya te quemaste todas tus energías. Entonces, cuando el cuidador primario siente que ya cayó en este estado de cansancio extremo, de fatiga, en donde ya se vuelve irritable, en donde ya el cuidador tiene trastornos de sueño, trastornos de apetito, se siente muchas veces solo, porque pues tomemos en cuenta que a veces está cuidando a una persona que no habla, puede estar a cargo a lo mejor de una persona que está en coma, que está sedada, no lo sabemos, ¿no? Entonces, este aislamiento pues también puede tener un efecto en el cuidador. El cuidador necesita desahogar este estrés, desahogar todo esto y necesita horas en donde atenderse a sí mismo, atender su salud, cuidar de su salud, cuidar sus asuntos personales, a lo mejor comer bien, dormir bien, pues sí, porque no siempre lo puede hacer cuando está cuidando, ¿no? Vemos también que muchos de estos cuidadores en estas situaciones tan extremas, pues pueden tener el riesgo de caer en una situación de una dependencia de alcohol o de drogas. Entonces, esto es muy delicado. Por eso el cuidador, quien es cuidador, necesita atención también. Ajá. Tenemos que checar cómo va el cuidador y cómo está el paciente. Lo vemos bien, lo vemos tranquilo, lo vemos limpio, hay higiene, el cuarto huele a limpio, sus sábanas, ¿cómo está? ¿Cómo está el ambiente? Porque todo esto nos habla de, pues, cómo está la situación. En el caso de este tío que yo les contaba, fue muy impactante, no solo encontrarlo como un huesito, como una calaverita al pobre, ya su tono de su tez de piel ya muy amarillenta. Y bueno, ¿qué les digo del olor del lugar? Insoportable. Pues porque la tía, que era la cuidadora primaria, ya no estaba en plenitud de facultades. Entonces, ella nos decía, ya fue al baño, ya se bañó, ya,
pues nos dábamos cuenta de que no. Entonces, todo esto es muy importante a tomar en cuenta cuando estemos junto a nuestro enfermo y la persona que está a cargo de sus cuidados. No podemos descuidar a ninguno de los dos como seres humanos y pues estar al pendiente, porque pues lo ideal es que sea alguien de confianza, alguien de la familia, alguien que tenga algún vínculo emocional, pero pues muchas veces no es así, esto no es posible. A veces se contrata, quienes tienen posibilidad de contratar a un cuidador externo, pues bueno, tristemente hay que estar muy al pendiente de que sea una persona responsable, de que sea una persona confiable, de que sea una persona que tenga los conocimientos, la ética y para cuidar al enfermo y para respetar los bienes que hay en esa casa, ¿no? Porque pues también sabemos que ha habido casos en donde el cuidador pues no es una persona confiable y tristemente pues cuando se da cuenta la familia ya no está este adornito, ya no está esto, ¿dónde quedó el anillo de la abuelita? Ya no está. Entonces, pongamos mucho cuidado también en esta cuestión si es que llegamos a recurrir a un cuidador que no pertenece a la familia, a un cuidador externo. Tenemos que tener mucho cuidado. Desafortunadamente, esto se da. Y en países como el nuestro, como México, no siempre contamos con el apoyo o es muy raro que el seguro de gastos médicos en ocasiones sí lo cubre, en ocasiones no, pero pues por lo general es un familiar o si no, pues se juntan entre todos para pagar al cuidador, ¿no? A diferencia de otros países, que bueno, lo ideal, como es en países de primer mundo, en donde los adultos mayores cuentan con asistencia de personal capacitado que va a los domicilios, que les da la atención en el domicilio y en donde el gobierno lo paga con los impuestos de lo que paga toda la gente. Tristemente, pues en México no tenemos esos servicios. A duras penas hay servicios médicos e insumos en los hospitales que tenemos. Entonces, pues las personas tenemos que hacer uso de nuestros recursos, de lo que tenemos a la mano para cuidar a nuestros enfermos. Entonces, bueno, pues como ven, es un tema sensible, es un tema que requiere valor, serenidad, sabiduría, y pues lo ideal es que se requiera y que se cuente con la cooperación de toda la familia. Desafortunadamente a veces no es así, pero entonces estar al pendiente de quien cuida al enfermo, de quien cuida a ese viejito, a esa viejita o al niñito que está enfermo, lo que sea, tenemos que estar muy al pendiente de las dos personas. No sé cómo escuchen esto. Seguramente muchos de ustedes han vivido una situación similar, saben a lo que me refiero. Y pues quienes son más jóvenes, quienes ven esto como muy lejano, pues piensen que alguna vez nos va a tocar estar del otro lado. Dios quiera que no nos toque ser dependientes, pero que si llegamos a ser dependientes tengamos esta humildad para aceptar ayuda, para solicitar la ayuda y también tengamos la conciencia de que pues tenemos que ayudar y voltear a ver quién en nuestra familia está pasando por una situación así. Como católicos hay que voltear a ver al otro, hay que ver qué necesita de nosotros. La indiferencia es lo que menos debemos de hacer. Debemos de voltear porque siempre va a haber alguien
que esté necesitado de una palabra de apoyo, un momento de escucha, una mirada atenta, una escucha atenta. Simplemente no nos piden un consejo, están pasando por una situación difícil, vayamos a escucharlos. Ajá. Y si nos piden consejo, tal vez con mucha prudencia opinar si es conveniente, pero no demos consejos que no nos pidieron, porque cada persona vive los problemas de acuerdo a su historia, su cultura, su educación, sus tradiciones. Entonces, así como vemos que algunas familias se organizan de una manera muy bonita, muy coordinada para atender a su enfermo, pues vemos otras en donde la mayoría se desentienden y todo recae sobre unos cuantos o uno, ¿no? Entonces, pongamos mucha atención en esto, volteemos a ver a los cuidadores primarios, no nos olvidemos de que ellos también necesitan apoyo, necesitan ayuda, necesitan escucha, como lo vimos durante la pandemia. Qué difícil fue para los enfermeros, para los médicos, vivir esa pesadilla, encerrados en un hospital, ante la incertidumbre de qué está pasando con esta enfermedad y ellos dedicados día y noche en cuerpo y alma a tratar de rescatar esas vidas. Pongámonos en ese lugar, seamos considerados, seamos solidarios cuando haya un enfermo, una persona que esté requiriendo de nuestra ayuda en la familia. Y bueno, pues por hoy este tema pues nos deja mucho a reflexionar. Me gustaría saber qué opinan, si lo han vivido, no lo han vivido, cómo les tocó. Y bueno, pues siempre hay manera de mejorar, de ser mejores personas con el otro, ¿no? De ser amorosos, nos lo pidan o nos lo pidan, o no nos lo pidan. Bueno, pues que estén muy bien. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y pues ya nos veremos, si Dios quiere, la próxima semana a cuidarnos, a cuidar a nuestra familia y a cuidar a quienes cuidan a nuestra familia. Que estén muy bien. Bye.